ya en el capítulo 5. Iniciamos el estudio del capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos estado teniendo este recorrido impresionante en el que el apóstol Pablo hace esta importantísima disertación, una enseñanza maravillosa relacionada con el ministerio, el servicio. Pero a partir de este capítulo, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de el proceso, este proceso que todos llevamos, que todos tenemos hacia la vida eterna. Así es de que imagínense lo importante de entender lo importante de entender estos capítulos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es fundamental porque efectivamente Pablo profundiza en su disertación y en cada versículo nosotros literalmente tenemos que detenernos para analizar las palabras del apóstol Pablo, que fueron por supuesto influenciadas por el Espíritu de Dios. Yeshua estaba llevando al apóstol Pablo en esta disertación impresionante acerca de esta gran enseñanza para todos nosotros que tiene que ver con nuestra vida en esta tierra, en este mundo, en este tabernáculo, en estos cuerpos, en el que nos encontramos en un proceso importantísimo, fundamental para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos el anhelo de llegar a un destino que nos ha sido prometido. Y de esto habla en este capítulo el apóstol Pablo. Ya comienza a hablar de toda la iglesia, de toda la congregación, de todo creyente, incluyendo por supuesto todos aquellos que proclaman el Evangelio, todos aquellos que están dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, que están desempeñando un servicio, como lo venía diciendo el apóstol Pablo desde el primer capítulo de esta segunda carta a los Corintios. Así es de que en este capítulo el apóstol Pablo avanza en esta disertación respecto a la prioridad que como creyentes debemos dar a las cosas eternas, por encima, muy por encima de las cosas de este mundo. Y en ello, pues, por supuesto que al hablar de los padecimientos, todos los padecimientos en la carne, las tribulaciones de las que somos objeto, las tristezas, en fin, dejó claro el apóstol Pablo desde el capítulo anterior que nuestros cuerpos se van desgastando. Esto lo estuvimos analizando. Con el paso de los años se va desgastando, pero en el espíritu somos renovados día con día. Esto es algo que va en contra, es un proceso que va en contra. El proceso de la carne va en declive, en desgaste hacia el polvo, pero nuestro espíritu continúa renovándose día con día en este proceso hacia la vida eterna. Este es el anhelo de todos nosotros, nuestro destino anhelado. Así es de que mientras que nosotros somos renovados día con día, nosotros hemos aprendido en este proceso a ver las cosas, o debemos más bien aprender a ver las cosas que se ven no con los ojos naturales, ¿sí? Y bajo la perspectiva material del mundo, sino debemos de aprender a ver las cosas eternas, aquellas cosas que no se ven con los ojos naturales y que por supuesto todos aquellos que viven en la carne no las pueden ver. Y bueno, cuando hablamos de vivir en la carne, todos estamos en la carne, sí, pero hay algunos que todavía viven al 100% en la carne. ¿A qué me refiero a esto? Que todas sus reacciones, la gente cómo reacciona a determinadas circunstancias, dicen por ahí, está muy vivo, aún no ha muerto a sí mismo. ¿Por qué? Porque
te domina la pasión, te domina los impulsos, reaccionas en base a un estado netamente natural. Y eso obviamente que va en contra de esta perspectiva eterna de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Y esto lo vamos a entender perfectamente en esta primera parte de este capítulo, porque lo dividimos en dos secciones. Así es de que Pablo nos habla de nuestra morada, esta morada actual, como una referencia a nuestros cuerpos físicos, que al irse desgastando, al irse deteriorando conforme pasan los años, y por las aflicciones y las tribulaciones, etcétera, pues bueno, nuestro hombre interior, sí, obviamente las mujeres en su interior, hombres y mujeres, mantenemos la perspectiva de la morada celestial, a pesar de esto, a pesar de este desgaste físico, como una referencia a la transformación de la que vamos a ser objetos. Con lo cual, Pablo va a conectar conecta nuestras vidas aquí en la tierra, en la actualidad, en preparación para una vida eterna. Entonces este proceso hay que entenderlo bien, hay que entender de qué manera nosotros deberíamos de proceder hacia ese camino. Porque algo que nos va a impedir este proceso, pues es mantenernos así de enanos en esta maduración, en la maduración espiritual. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Que tú continúas, a pesar de los años, a pesar de que digas cuántos años tienes estudiando las escrituras, siendo creyente, que amas al Señor, etcétera, etcétera, pues continúas reaccionando en base a tus vísceras, de forma tan visceral que puedes incluso echar a perder muchas cosas sin haber entendido realmente tu propósito. Las personas pueden equivocarse a tu alrededor, pero si tú, en lugar de entender lo que está sucediendo con estas personas como una persona madura, te involucras, y no solo te involucras, sino que reaccionas en esa misma circunstancia, y peor aún, en la carne, de forma tan visceral. Bueno, de esa manera tú mismo puedes tener tu termómetro, tú mismo te estás midiendo en qué sentido vas, si hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna. Y esto es algo vital entenderlo, sobre todo por cuanto que hemos recibido. Y recordemos que por cuanto más recibimos, más se nos va a demandar. Por cuanto más hemos escuchado, por cuanto más hemos aprendido, más se nos va a demandar. Así es de que esto forma parte, por supuesto, forma parte de esta relación que tenemos todos, como creyentes, como congregación, como iglesia del Señor. Y recordemos que desde la primera carta el apóstol Pablo comienza a dar consejos acerca de cómo debemos relacionarnos, cómo es que debemos tolerarnos unos y otros, y incluso considerar siempre a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Y esa es la fórmula perfecta para que en un momento dado no pequemos, no nos airemos, y manifestando todo el tiempo que estamos súper vivos en esta carne, y nos mantenemos en esta carne y permanecemos así. Pablo va a hablar incluso en esta porción de este capítulo que vamos a analizar del anhelo que un creyente debe procurar. Y vamos a entender a qué se refiere cuando habla de procurar. Este concepto tan importante en el cual a nosotros, por supuesto, que nos compromete con nosotros mismos, si es que realmente anhelamos la vida eterna.
Dice desde el versículo 1, capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así es. Recordemos que el apóstol Pablo abordó el tema de la resurrección en la primera carta, en el capítulo 15. Así es de que con esto podemos ver que la prioridad en el mensaje del apóstol Pablo es que los creyentes comprendan plenamente las circunstancias de la vida eterna. Así es de que en este capítulo, al hablar de la morada terrestre, es claro que él está hablando de nuestro cuerpo físico. Este vaso de barro, como lo refirió en el capítulo anterior. Con lo cual, pues nos queda muy claro que somos peregrinos en este mundo, somos tan frágiles en este mundo y que en base a ese deterioro que vamos sufriendo año con año, pues bueno, somos peregrinos. Hace un momento comentábamos de Silvia, que cumple años hoy. El Señor le permite esta bendición, pero al mismo tiempo ella debe entender perfectamente que este tiempo el que nos da el Señor es un suspiro, es un tiempo muy breve y debemos aprovecharlo. Así es de que en ese sentido, ya sea que nosotros durmamos en el Mesías, que dejemos esta vida para ser resucitados, o que permanezcamos en el tiempo de su regreso, de nuestro Señor, y que seamos transformados, pues en uno y en otro caso efectivamente tenemos una casa hecha, no hecha de manos, como lo dice Pablo, sino eterna en los cielos, como lo anhelamos todos. Hay quienes enseñan una doctrina en la que se dice que existe un cuerpo temporal y enseñan que cuando el creyente muere recibe una especie de cuerpo etéreo que poseerá entre la muerte y el tiempo de la resurrección. Es un espacio ahí y supuestamente que reciben una especie de vaso, cuerpo. Sin embargo, eso es producto de la imaginación de las personas, porque eso no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Y Pablo incluso aquí en esta disertación, él mismo lo confirma. Él confirma exactamente este tiempo en el cual estamos ausentes en el Señor, pero anhelamos estar presentes con Él, delante del Señor. Y dice el verso 2, y por cuanto esto, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así es de que estos gemidos de los que refiere Pablo no tienen que ver con con las enfermedades, con los problemas, las adversidades, sino que tiene que ver con un profundo anhelo de recibir aquella condición de gloria con la cual seremos revestidos, como lo menciona Pablo. Por eso podemos entender por qué Pablo se refiere a estos gemidos, porque se refiere a este antagonismo que representa nuestra vida en estos cuerpos que viene a ser tan miserable en relación a la gloria nuestra como una condición futura. Es un antagonismo impresionante. Así es de que Pablo está hablando de estos gemidos precisamente por este anhelo que nosotros tenemos. Vivir con esta conciencia, ¿qué es lo que nos proporciona a ti y a mí como creyentes? Bueno, nos permite tener una tranquilidad de que en cualquier momento podemos cambiar estas vestiduras de mortalidad. Y en ello también pues nos es dada la capacidad para ver la muerte de una forma diferente a como la ven a aquellas personas quienes aún no conocen la posibilidad de llegar a ser revestidos de una habitación celestial.
Sin embargo, ser revestidos es algo que debemos anhelar con todo el corazón. Ok, una cosa es que tú lo conozcas, ya lo entendiste, ya lo comprendiste, ya lo tienes en tu mente, pero eso es una cosa. Y anhelarlo desde la perspectiva bíblica tiene que ver con vivir en consecuencia. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes conocer perfectamente de qué estamos hablando, pero realmente no anhelarlo. Entonces, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? Primeramente, antes de morir y dejar este mundo. O continúas o estás dispuesto a dejar este mundo en cualquier momento que lo decida el Señor, mientras permaneces totalmente vivito y coleando, como dicen por ahí, sin haber muerto, sin haber tomado la decisión de primeramente morir a ti mismo. Todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso y no es fácil, ¿eh? No, el hecho de que lo comentemos así de simple, pues no es así de simple, es un proceso difícil. ¿Por qué? Por nuestra propia condición en la carne. No es algo que, una vez más, tú ya lo entendiste, ya lo comprendiste, lo tienes en tu mente, pero eso es una cosa. Morir a ti mismo implica un sacrificio impresionante, que muchas veces no se logra, o se logra con el paso de los años y a través de estarlo intentando y estarlo intentando. Y es lo que ve el Señor, el corazón de las personas que a pesar de que todavía nos equivocamos, estamos intentándolo. No hay ningún perfecto en este proceso. Dice el verso 3. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjate qué conceptos tan impresionantes está hablando Pablo. Aquí nos transporta hasta el Génesis una vez más. Son dos circunstancias distintas que implican los dos conceptos que se refiere en este versículo 3. Porque llegará el tiempo en que absolutamente todos nos presentaremos ante el gran trono blanco para recibir el juicio justo. Y en las Escrituras se nos advierte que unos serán puestos para vida eterna y otros serán puestos para muerte eterna, para muerte y vergüenza eternas. Y a esto precisamente se refiere el apóstol Pablo al hablar de ser hallados vestidos y no ser hallados desnudos. Esto es justo lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Recuerdan? Que aquel momento en que pecaron, en que desobedecieron al mandamiento de Dios, porque en aquella ocasión se dio este contraste de lo que reflejan estos dos conceptos, el hecho de ser vestidos y el ser desnudos. Hay que entender de qué está hablando Pablo. No significa que te quites la ropa o que te pongas la ropa, no está hablando de eso. Pablo está hablando de un aspecto muy importante que nos remite al Génesis. Y para entenderlo, acompáñenme a Génesis capítulo 2. Ahí en sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 2. Ahí a partir del verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es el momento en que el Señor le da mujer, le provee de mujer a Adán. Y le da este mandamiento. Es un mandamiento con el cual pues, implica muchos principios, por supuesto, de vida. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense qué importante es esto. Porque debemos entender por qué razón no se avergonzaban. Pero fíjense cómo dice, en qué contexto. Esto es un mandamiento bien importante. Dice, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un proceso de inmediato, no hay un intermedio, no hay intermedios en donde el hombre deja a su padre y a su madre y viva solo, comienza a vivir solo. Esto
esto hoy en día se ha tergiversado. Hoy en día muchos lo ven como natural, como normal, de que de repente los hijos ya quieran vivir solos. Pero miren, todo eso no significa que en automático los hijos quieren esto por vivir una mala vida, no necesariamente, ¿no? Pero ¿qué buscan? En principio lo que buscan estos jóvenes es ser independientes, vivir sus propias vidas. Tú puedes pensar que no está mal, que no es algo malo, pero por alguna razón tenemos las escrituras, porque nos guían en el camino, nos establecen un camino en el que tú ya te comprometiste a seguir. Dices tú, bueno, entonces o tú estableces tus propios principios en el cual tú mismo dices lo que es bueno y lo que no está bien, perdón, lo que está bien y lo que no está mal, perdón, lo que no está bien, ¿sí? O decides tomar este camino establecido por el Señor. Y si ya entendiste que en la sabiduría de Dios todo lo tiene previsto, vas a entender que el hombre debe dejar a su padre y a su madre hasta el momento en que se une a su mujer. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y lo mismo lo dice la propia Escritura. Así es que inmediatamente de este mandamiento que se da, de una dependencia total a Dios, primeramente, a través de sus padres y después a través del vínculo matrimonial, dice la Escritura, y estos dos que estaban unidos en matrimonio, ¿sí?, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Qué significa esto? Bueno, en este contexto, Adán y Eva, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban por una simple y sencilla razón. Ellos estaban revestidos de santidad. Recordemos que estamos hablando del Edén, ¿sí? Por cuanto que no existía pecado, no existía en consecuencia la muerte. ¿Qué sucede cuando comienza a haber muerte en el mundo? Los ojos de los hombres y las mujeres comienzan a ver el mundo de una forma distinta. Y entonces ellos estaban desnudos, ¿sí? Pero no se avergonzaban precisamente porque estaban revestidos de santidad. Ellos estaban destinados para ser eternos. Y esto nos indica que vivían en cuerpos glorificados. Y de acuerdo al contexto de la disertación del apóstol Pablo, entonces nuestro propósito es precisamente llegar a ese estado de santidad. Una vez más, ¿sí?, un estado de incorrupción en cuerpos glorificados. En ese sentido, cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron al Señor, ¿qué sucedió? Bueno, perdieron su estado de santidad. Así es de que cuando se vieron desnudos, todo cambió. Todo cambió, entonces sí se avergonzaron, y la razón fue porque el pecado en ellos les dio una condición de muerte. Así que al verse desnudos, se avergonzaron. Esta fue la razón por la cual ellos ya no pudieron permanecer en el Edén. ¿Por qué? Porque ellos ya no serían a partir de entonces eternos, ya no permanecerían en una condición glorificada de santidad. Entonces, primordialmente por esta razón, es que el Señor tuvo que haber tomado la decisión de decirles, ya no pueden permanecer aquí. ¿Cuál fue la causa? Bueno, el pecado, la desobediencia. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el pecado le cambia la vida a una persona en la santidad. Cuando una persona se encuentra en santidad y cae en pecado, comienza a cambiar toda su vida. Su perspectiva
de vida cambia totalmente. Y más adelante, a partir del verso 6, vemos en qué sentido cambió. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Escuchó el mal consejo, Eva. Escuchó a la serpiente que le dijo, no, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ver todo, vas a ver como Dios. Vas a ser como Dios. Sí, la gran diferencia es que Dios es Dios y Eva y Adán eran creación de Dios. Así es de que para nada es lo mismo, pero el propósito de la serpiente fue cumplido. Logró engañar y logró que ellos, estos que eran santos, que eran glorificados, pecaran y perdieran esta gloria. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice el verso 7, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ya se dieron cuenta. Cambió totalmente su condición. Hasta miedo tenía ya. Y me escondí, dice. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Aquí está la razón por la cual la condición de Adán y Eva cambió. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿De qué nos está hablando Pablo en este capítulo 5? Bueno, de revertir esta circunstancia, de este proceso que nosotros estamos viviendo hacia recuperar aquella gloria. Así es de que el apóstol Pablo, una vez más, nos está remitiendo al Génesis al hablar de lo que representa ser revestidos de la santidad cuando recibamos la morada eterna. Un estado glorificado cuando una vez más el pecado no existía más. Porque no veremos la muerte. Ya no va a haber muerte. Esa es la esencia de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por medio de los profetas. Dice el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en estos cuerpos, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, claro, no quisiéramos, ¿verdad? En un momento dado, permanecer en esta vergüenza, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es claro que una vez que ya entendimos que Pablo está hablando de la posibilidad de recibir la vida eterna, como la posibilidad de recibir la muerte eterna también, al hablar de ser revestidos o ser desnudos, por supuesto que ya comprendimos la gran magnitud, ¿no? Esta gran importancia de estas palabras al hablar de angustia, al hablar de gemidos, porque lo que todos quisiéramos es ser revestidos para tener una vida eterna al lado de nuestro Señor. Eso es lo que anhelamos. Así es de que es una angustia saber que estamos en este tabernáculo tan endeble, tan lleno de víscera, tan factible de que caigamos en pecado, de que nuestra boca nos haga equivocarnos. Y quién sabe tantas cosas más. Entonces sí es una angustia. O sea, se entiende la magnitud de las palabras del apóstol Pablo. Así es de que lo que Pablo nos está diciendo en estas palabras es que debemos permanecer firmes
y también confiados de que Dios es fiel y será fiel. Porque precisamente para que no exista justificación de nadie respecto a no saber qué hacer o cómo hacerlo, cómo vivir tu vida, esa es la razón por la que fue enviado el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, que siempre te va a decir, te equivocaste, rectifica. Ya depende de ti, si permaneces en tu orgullo. Porque así como los apóstoles fueron a ellos en un momento, en el tiempo que fueron discípulos, les fueron reveladas todas las cosas, todas y cada una de las enseñanzas de Yeshua, y que en su momento muchas de estas cosas, así como sus enseñanzas, ellos en un momento dado las comprendieron en su perfección, solamente fue hasta que recibieron el Espíritu Santo, no antes. Porque todas las palabras de Yeshua hasta entonces las entendieron. Y él mismo se los dijo. Entonces entenderán todas las cosas que yo les enseñé. Todas las cosas cuando recibieron el Espíritu de Dios les fueron reveladas de forma sobrenatural y a partir de ese momento entendieron toda su enseñanza de Yeshua, toda su doctrina. Pero antes, de repente no entendían nada. No entendía y se lo decía y él les explicaba, pero aún así hacía falta que el Espíritu de Dios les hiciera entender. Y de esta manera es como tú y yo, por la obra del Espíritu de Dios, recibimos esta capacidad para mantenernos firmes sin fluctuar hacia este camino por el que seremos revestidos de gloria para vida eterna. Y dice el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí está la garantía. Es decir, que este cambio de lo mortal a lo inmortal no es un evento que se dé como una consecuencia de algo no previsto, sino todo lo contrario. En realidad es parte de un plan divino ya establecido por el Señor. De manera que en esta intención Pablo habla de una garantía al hablar de las arras, de una garantía de que Dios cumplirá su palabra. Esta garantía es confirmada a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo que nos ha dado la capacidad para mantenernos firmes en la perseverancia de la vida eterna. Y en este sentido, la mentalidad de las personas debe cambiar para ordenar sus vidas. Debemos cambiar en nuestra mente para poner en orden nuestra vida conforme a este propósito del plan divino. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede con las personas? Normalmente las personas viven sus vidas haciendo planes todo el tiempo, ¿no? Haciendo planes como si su tabernáculo, su casa de campaña en este mundo fuera eterno. Realmente no debería ser así, de acuerdo al plan del que nos hizo, de aquel que nos hizo, el Señor. Porque estaríamos nosotros viviendo fuera de esta estrategia divina creada por el Señor para alcanzar la vida eterna. Por el contrario, lo que Dios ha querido que seamos es que tengamos esta conciencia, que seamos conscientes de que nuestro tabernáculo, nuestro cuerpo, es transitorio y que conforme pase el tiempo se va a deteriorar para recibir una morada eterna. De esto tendremos que ser bien conscientes, somos peregrinos solamente. Y en este proceso, Pablo nos habla de las arras. La palabra arras en el hebreo es la palabra arabón, que significa una prenda dada en garantía. En el lenguaje griego moderno existe la palabra arrabona. ¿Y esto qué significa? Significa anillo de compromiso. Ese es el contexto que está usando Pablo al utilizar la palabra
las arras del Espíritu Santo. Dios le ha dado a la esposa un anillo de compromiso, a su iglesia, las arras, como una garantía de que Él hará que se vista de lino fino, resplandeciente. Y esto es hermoso, esto es maravilloso, porque el Señor efectivamente está cumpliendo. Nos toca a nosotros ser fieles, ser obedientes y esforzarnos en el cumplimiento de sus mandamientos. El apóstol Pablo está hablando de la promesa dada por los profetas para que el Espíritu de Dios fuera derramado en los hombres y en las mujeres, a fin de que sus mandamientos fueran inscritos en sus mentes y en sus corazones. Las arras de su Espíritu están representadas en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de un acontecimiento sobrenatural importantísimo, el nuevo nacimiento, como una prenda de garantía de que algún día nosotros seremos transformados para vivir eternamente a su lado, al lado del gran Rey. Dice el verso 6 de 2 Corintios 5. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así es. Y dice entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Y esto es fundamental, esto es trascendente. Por supuesto, Pablo nos está enseñando que debemos permanecer confiados de este proceso divino en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, por supuesto que nos indica que debemos ser conscientes de que mientras estemos en este tabernáculo mortal, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Esto qué implica? Tu tipo de vida. ¿Cómo vives? ¿Cuáles son tus preferencias en tu día a día? En tus planes. ¿Qué tipo de planes tienes? Ese es el punto. Sí, debes ser consciente de que vives una vida mortal, un tiempo, esto se va a acabar para ti en este mundo, pero tu perspectiva entonces no debe estar en este mundo, sino debe estar en las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Esa es la primera característica de quien ha nacido de nuevo. Ya no está tan afanado por las cosas de este mundo. Ya comenzó a entender que quizás muchas de las cosas por las cuales se afanó por años no tienen sentido. Tiene que cambiar el rumbo de sus esfuerzos, para no destinarlos a cosas que van a perecer en este mundo, sino para destinarlos en las cosas que van a permanecer para vida eterna. Es decir, el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto, eso es lo que implica el nuevo nacimiento. Habéis muerto, ya no estás tan vivo, ya no debes ser tan visceral. Todos aquellos que de repente tenemos reacciones que deberíamos de controlar un poco más. Eso es muy susceptible de cualquiera, pero debemos ser conscientes de que debemos controlar esto. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías, con el Salvador en Dios. Es decir, la vida eterna. Te está esperando la vida eterna con el Señor. Pero mientras tú aquí debes morir a ti mismo primeramente. No puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar como que muy vivo, muy aferrado a tu carnalidad, a tu condición carnal, y al mismo tiempo pensar que tu vida eterna está ahí escondida con el Mesías, con el Salvador, en el Señor. Verso 4. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es. Ese es el propósito.
De manera que la presencia de Dios en nuestras vidas es un asunto de fe. Fíjate qué importante es, porque ya comenzó a hablar Pablo de un tiempo en que estamos ausentes del Señor y un tiempo en el que estamos presentes en el Señor. Así es de que la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces tiene que ser un asunto de fe. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Pablo nos habla de que estamos ausentes del Señor, es una referencia a este tiempo en el que aún no tenemos la vida eterna. Sin embargo, el asunto es que mientras estamos en este cuerpo, andamos por fe y no por vista. Y en ello es fundamental la conciencia de que el Espíritu del Señor es el que nos fortalece en este convencimiento de que Dios está con nosotros aunque no le veamos. Por eso es un asunto de fe. Este es uno de los principios más importantes para un creyente, pero al mismo tiempo también es uno de los principios más difíciles de asimilar. Porque andar por fe significa desarrollar nuestras vidas cotidianas en la conciencia de que Dios está con nosotros aunque no le veamos. Viví con esa conciencia. Porque eso es lo que dijo Pablo al afirmar que estamos ausentes del Señor. Aún no estamos al lado de Él. No estamos en aquella morada. Estamos todavía en este cuerpo terrenal. Por eso estamos ausentes. Pero el asunto de fe es tener la conciencia y estar convencidos de que Dios está con nosotros. Eso es lo difícil. Vivir tu vida día con día, tomar tus decisiones, cada una de tus decisiones de tu vida con esta conciencia. Así que anhelemos entonces el día en que ya no estaremos ausentes del Señor y por lo tanto ya no andaremos por fe, sino por vista. Claro. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara y contemplaremos su gloria, su gloriosa presencia. Dice el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Claro que sí. Cuando ya comprendiste esto, entonces le das la justa medida que tiene tu vida en este mundo. Colocas tu propia vida en el lugar que debe de tener, en tu estatus de preferencias. Este pasaje refleja claramente este antagonismo de lo que representa la muerte física para un incrédulo, ¿sí? Alguien que de forma natural manifiesta miedo, ¿sí?, ante la muerte. ¿Por qué? Porque al decir que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, Pablo, al decir esto significa que en cierto modo nosotros anhelamos dejar este cuerpo para estar ya con el Señor. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que Pablo en algún sentido haya justificado a quienes cometen suicidio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas personas simplemente cometen un acto de cobardía para no enfrentar estas aflicciones de este mundo. No hay justificación alguna para el suicidio, ninguna. Es una maldición. De ninguna manera estamos hablando de lo mismo. Por eso Pablo, en pasajes anteriores, se refiere a las aflicciones que soportamos en este cuerpo mortal, pero porque debemos soportarlas con el fin de ser purificados. Fíjate bien qué importante es esto. Sí, vivimos aflicciones, sí, y que soportamos en este cuerpo, pero debemos vivirlas y debemos soportarlas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser purificados. Y en ello, pues es un mandamiento no declinar, por muy doloroso que esto sea, ¿sí?, por muy dolorosos que sean los tiempos por los que tengamos que pasar por fuego.
porque Dios mismo es el que nos está purificando en nuestras vidas. Y resulta interesante ver que en la disertación del apóstol Pablo, automáticamente, si tú te das cuenta, conforme él está hablando de este tema, se desechan en automático estas falsas doctrinas difundidas de las que hablan de un supuesto reposo del alma como un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Y por un lado, y la otra doctrina que habla del supuesto purgatorio, que se basa en el hecho inventado de que el creyente que muere debe ser purificado mediante el sufrimiento antes de llegar a la presencia de Dios. Créeme, no hace falta el purgatorio. Con las aflicciones de este mundo basta. Cuando eres un creyente, cuando eres consciente de que cada día este mundo está padeciendo crisis mundial, está padeciendo todo lo que ha sido profetizado en relación a la perturbación del hombre, toda esta contaminación, no solamente a través de las enfermedades, de los virus, etcétera, sino en las mentes de los hombres y las mujeres que cada día se pervierten y confunden a muchos otros. Eso ya lo tenemos. No hace falta un purgatorio. Así es de que hace falta ser conscientes de las condiciones en las que vivimos, y nos damos cuenta que cada vez estamos más cerca del tiempo del fin, del tiempo en que regrese el Señor. Y por supuesto, eso hace que anhelemos que regrese el Señor. Ya queremos que venga. Verso 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es la palabra importante, la palabra procurar. ¿Por qué debemos entender procurar ser agradables a Dios a pesar de que estamos ausentes mientras que estamos en este cuerpo temporal? Bueno, la palabra procuramos, que utiliza aquí en este pasaje el apóstol Pablo, es la palabra griega philotiempao, que se traduce como estimar como un honor, algo ferviente, ¿sí? O esforzado para hacer algo. Procuramos. Y es la misma palabra griega que se utiliza en otro pasaje, en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y procuréis, y aquí se utiliza la palabra procurar, ¿sí? Aquí en el verso 9 de Corintios 5 es la palabra también procuramos, dice, por tanto procuramos también. Y la misma palabra es de 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Así es de que en ambos casos, esta palabra implica un deseo intenso por tener una vida conforme le agrade al Señor. Ese debe ser nuestro propósito de vida. Y dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. De aquí la importancia de procurar. De aquí la importancia de vivir con esta intensidad de agradarle a Dios mientras estamos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario que todos, dice todos, comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, lo vas a recibir. Si es malo, lo vas a recibir. Bueno, existe una falsa enseñanza
en este concepto, en este pasaje, y que hay otros pasajes también relacionados con este tema, en donde se enseña que los creyentes no vamos a ser juzgados, no vamos a recibir el juicio. Y que este tribunal del que habla Pablo no es el tribunal del trono blanco, del que habla Apocalipsis. Bueno, quienes argumentan esta falsa enseñanza, ellos omiten el contexto correcto del pasaje de Apocalipsis que habla de la muerte segunda. Y en donde se habla claramente de quienes sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida y de quienes no fueron inscritos en el libro de la vida. O sea, se habla de dos tipos de personas. Entonces, ¿cómo es que dice la gente que nosotros no vamos a ser juzgados solo porque el Mesías en la cruz nos restauró de todos nuestros pecados? Eso fue borrón y cuenta nueva, pero no significa que no vayas a ser juzgados, no vayas a ser juzgado a partir de entonces. Entonces, ¿por qué propósito tuvo toda la enseñanza de los apóstoles a partir de Jesucristo? Si ya no importa lo que hagas, no vas a ser juzgado, a pesar de que digas que eres creyente. Pablo no le está escribiendo esta carta a gente que no tiene nada que ver con Dios. Pablo está escribiéndole esta carta justo a los creyentes. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer esto para entender de qué está hablando Pablo. Verso 11, a partir del verso 11. Pero voy a leer una vez más el verso 10 de Corintios 5, segunda de Corintios 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este mundo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. ¿Qué fue lo que hiciste cuando estuviste en este mundo? Hablando de este cuerpo terrenal, hablando de este tabernáculo. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Está hablando de un trono. Dice el trono del Mesías, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que, ¿cómo? Según sus obras. Claro. Fueron juzgados según sus obras. Todos los muertos. Todos. Fueron juzgados según sus obras. ¿Qué dice Pablo? Dice que cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estemos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo? A través de este juicio, a través de esta sentencia que se dé. Dice el verso 3, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y dice el verso 15, fíjate, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces los que estaban inscritos en el libro de la vida no fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Yeshua nos lo dice. Este pasaje de Apocalipsis es totalmente coherente con lo que anunció Yeshua acerca de quienes heredarán el reino y quienes serán puestos para muerte eterna cuando Él regrese. Jesucristo mismo lo anunció. Mateo 25, a partir del verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles y los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Una vez más, hablando del trono. ¿De quién está hablando?
de Él mismo en su regreso, del Mesías, de Jesucristo. Cuando Él se siente en su trono de gloria y serán reunidas de Él las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué habla de todas las naciones? Bueno, porque tú y yo estamos en todas las naciones del mundo. Pero de las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No está haciendo juicio el Señor ahí? ¿No está dando a cada quien según sus obras? Bueno, es lo que nos espera a ti y a mí mientras estemos en este cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo. Así de que, ¿dónde serás puesto? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, eso dependerá del juicio en donde se presenten evidencias, por supuesto, de todas las cosas que hiciste, según lo describe Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así es que con esto concuerda perfectamente lo que asegura Pablo cuando dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así es de que si a ti te han enseñado que por ser creyente no vas a recibir juicio, te están mintiendo. Rectifica y mejor permanece confiado, pero procurando, anhelando realmente esta vida eterna. Porque no en un momento dado, toda esa enseñanza que se ha divulgado acerca de que los creyentes no van a ser juzgados es una total mentira. Es un engaño más de Satanás. El mismo engaño que la serpiente le emitió a Eva para que cayera en pecado. Así es de que procuremos entonces agradar al Padre en todo lo que nosotros hagamos, a pesar de estar ausentes de su presencia por este breve tiempo de vida en este mundo. Porque va a llegar el tiempo en que estaremos presentes delante de su gloria. Y en esto está de por medio las arras, la garantía del Espíritu de Dios que nos ha sido dada, como un hermoso anillo de compromiso que aporta la amada, la iglesia del Señor. Amén. Bendito eres, Padre eterno, te alabamos, Señor, en este Shabbat, por este estudio. Gracias por la presencia, Señor, del Espíritu Santo, Padre, por tu don especial que nos has dado para poder comprender tu palabra, para poder guiarnos, para poder consolarnos, para poder instruirnos, Señor, en la verdad. Gracias, Padre eterno, porque aún todo nuestro esfuerzo que podamos hacer no es suficiente si no fuera por tu Espíritu que pone en nuestra vida, Señor, el querer como el hacer. Gracias, Padre eterno, porque a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que estemos viviendo, Señor, tú estás con nosotros y esa es nuestra garantía, en que todo el sufrimiento que tenemos, estamos en la carne, Señor, estando en la carne, estamos sufriendo la crucifixión de Cristo, Padre. Todas estas pruebas que hacen aumentar nuestra fe y fortalecernos y tomarnos de tu mano, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, nada somos, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que sigas afirmando nuestra fe, que sigas poniendo nuestra confianza total en tu Espíritu, Señor, para que podamos agradarte y que procuremos alcanzar, Señor, la salvación. Cada día ser revestidos de ti, Señor, de tu justicia,
de tus acciones justas, Padre eterno, buscando siempre estar en santidad. Asimismo te pido, Padre, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros amigos, por la siguiente generación, mi Señor, porque tú levantes hombres y mujeres de bien, rectos delante de ti, temerosos, mi Señor, que te busquen, que te anhelen, y que a pesar de todas las pruebas, Señor, tu garantía sea dada a ellos. Esa zarra, Señor, sea dada a ellos, Padre. Tu espíritu sea derramada por tu misericordia a nuestras descendencias, mi Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo en este Shabbat, por nuestros hermanos que se reúnen, mi Dios, y que cada uno, Señor, en la situación en la que esté viviendo, en la circunstancia que esté sufriendo, padeciendo, tribulación, pruebas, angustias, sabemos que nada nos separará de nuestro Mesías, nada nos separará de tu amor, Señor. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.